Señal directa. Por el cual se dispone que la Fuerza Armada Permanente lleve a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y esto durante los próximos 5 años. 5 años, no más, no menos, de acuerdo con lo que determina este decreto. ¿Cómo interpretarlo? Y sobre todo, bueno, se nos habla de que la Guardia Nacional llevará en tanto un proceso de adecuación, adaptación, preparación para que una vez concluido este plazo, pues todas estas acciones de seguridad pasen a la Guardia Nacional en pleno. Yo agradezco el que nos tome llamada el doctor Francisco Jiménez Reynoso, secretario de Seguridad en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. José Ángel, muy buenas tardes. Aquí estamos a la orden, como siempre, tratando temas de interés social. A ver, doctor, por favor, ¿cómo podemos interpretar este decreto? Bueno, ya es la consolidación jurídica, en mi opinión, de una situación que ya desde el 2019 se venía preparando, ya se venía pavimentando el terreno para hoy consolidarse por medio de un decreto. Que es el que tenemos el día de hoy, precisamente en virtud de lo que está sucediendo en nuestras calles, la violencia e inseguridad a nivel nacional. Jalisco, como lo sabemos, pues no es la excepción, y pues sí, intentando el Estado recobrar sus funciones, sus fines, que es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas. Es que se está llevando a cabo este acuerdo, y hay que decirlo, en mi opinión, este decreto no es sino la consecuencia de el rotundo fracaso que los 3 niveles de gobierno han tenido por al menos 3 décadas, a nivel federal, estatal y municipal, ya que no han podido contener la ola de violencia, las ejecuciones, los asaltos y los robos, las afectaciones patrimoniales a la ciudadanía. Y esto ha sucedido en las policías federales, estatales, así como municipales. En virtud de ello es que el presidente de la República optó por legalizar lo que de facto se venía haciendo de forma inconstitucional e ilegal, José Ángel. Esto es, los últimos 3 presidentes de la República al menos ya tenían a las Fuerzas Armadas en nuestras calles haciendo funciones de seguridad pública de manera inconstitucional, de forma ilegal, pero de facto. Lo que se hace con este decreto es darle forma jurídica, legalizando el actuar de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Y es efectivamente, como bien lo mencionas, por un lapso de 5 años. Esto es, si el presidente tiene ya más de un año, quiere decir esto que al momento de dejar la presidencia de la República, el siguiente presidente que entre, pues tendrá la manera de consolidar este proyecto, de civilizar, en el buen sentido de la palabra, las Fuerzas Armadas, o volver a empezar de cero, como eso es muy común en nuestro país, José Ángel. Bueno, como bien lo dice, nada más es darle un marco legal a lo que ya venía ocurriendo. Y sin embargo, bueno, 2 observaciones que me gustaría compartir con usted y a la espera de sus comentarios. Primero, bueno, de alguna manera se va contra lo que se había planteado en su momento el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, de retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad pública. En su momento lo había planteado y lo había prometido. Y la otra, pues de alguna manera la Guardia Nacional, pues era eso, ¿no? Ya la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, porque al final de cuentas el 80% de estas se ha conformado tanto por miembros de la Sedena como de la Marina, y ahí complementados con lo que conocíamos como la ex Policía Federal. Es decir, ya estaban. Lo que extraña o llama la atención es que digan que la Guardia Nacional todavía como que le falta prepararse para poder dar resultados, doctor. Sí, efectivamente, José Ángel, no funcionó aquella teoría que el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciaba que iba
a combatir la violencia y la inseguridad, a los delincuentes con una política de abrazos, no balazos, pues no aplicó. Ya se dio cuenta al momento de sentarse en la silla presidencial que no iba a alcanzar esta buena intención, y efectivamente el segundo punto que pones en la mesa, José Ángel, es que las Fuerzas Armadas ahí estaban, que las Fuerzas Armadas estaban trabajando y operando en México, pero sin un marco legal que lo respaldara, a tal grado que se tensaron las cosas, la relación entre las Fuerzas Armadas y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cuando le dijo: a mí deme las cosas por escrito, ya no me dé instrucciones de palabra, porque no sabía él que no tenía un respaldo constitucional, José Claro. Ángel, con las órdenes que le estaba dando el presidente de la República. Y así como Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, por mencionar algunos, pero que utilizaron a las Fuerzas Armadas a su antojo de forma inconstitucional. Hoy, con este decreto, al menos ya se le está dando forma y facultades, alcances, mecanismos de supervisión, de fiscalización y de subordinación, con la finalidad de que tengan sus labores, o estén efectuando sus labores en la calle, pero ya con el respaldo legal. Ha habido ya este marco legal. ¿Qué habríamos de esperar, doctor Jiménez Reynoso? Es decir, mayor efectividad en las acciones para hacer frente principalmente a la delincuencia organizada que tanto daño sigue provocando en todo el territorio nacional, o habríamos de esperar pues lo mismo, porque ya estaban Pues mira, en las calles. José Ángel, si es que el problema es tan grande, tan grave, en Jalisco podemos hablar de fosas desde hace 5 años aproximadamente que se han venido disparando, incrementando en nuestro estado en particular, y se han ramificado. Ya no solamente hablamos de fosas abiertas en los campos desolados, no, ya hablamos de fosas acuáticas, las hacen en lagos, en presas. Ya hablamos de panteones clandestinos que los hacen en los patios traseros de sus casas, los delincuentes. Hablamos de pozos como el de la Primavera, y para muestra un botón, este fin de semana con más de 30 personas que se encontraron en El Salto, precisamente en este municipio, y que pareciera ser la insensibilidad que tienen nuestras autoridades, que nos hablan de que encuentran bolsas con restos humanos. Es muy preocupante porque no se nos informa a los ciudadanos, José Ángel, quiénes eran, a qué se dedicaban. Ya falta muy poco para que nos digan que encontraron, como en el caso del Salto, a 3 toneladas de, al parecer, carne humana, que incluye entre esa revoltura que se encuentra carne, huesos, uñas y dientes. Eso es lo que pareciera ser que la autoridad nos está dando como resultado de sus investigaciones, sin individualizar puntualmente de quiénes se trataba. Y lo más probable es que no solamente estamos hablando de ejecuciones del crimen organizado, sino que también podría haber personas, empresarios, víctimas de levantones, de secuestros, por extorsiones, entre otras cosas. Pero la situación es muy preocupante, y en virtud de ello es que entra al quite la Guardia Nacional, y esperemos, José Ángel, por el bien de todos, que comiencen a dar buenos resultados y a exhibir a quien se tenga que exhibir y detener a quien se tenga que detener en caso de que la delincuencia organizada esté enquistada en las mismas estructuras de poder, ya sea estatal o municipal, José Ángel, así de fuerte. ¿Qué tendría que venir? ¿La intervención de las corporaciones que se encuentran de alguna manera ya infiltradas o inclusive bajo las órdenes de la delincuencia? Como ya las hemos tenido, José Ángel, son decenas de policías municipales que han sido desarmadas desde la pasada administración. Pero después no pasa nada, doctor. Es decir, nada más un tiempo son intervenidas y ya, no se conoce. Porque reina la impunidad, José Ángel, lamentablemente. Es decir, se quedan en lo mismo.
se quedan en lo mismo, no hay resultados contundentes, no hay sanciones y castigos reales, y eso pues genera más impunidad y más hechos de violencia en nuestras calles, lamentablemente. Esperemos que la Guardia Nacional tome en serio las cosas, haga uso de sus atribuciones, que son alrededor de 40, y facultades que tiene para poder llevar a cabo investigaciones de inteligencia, de contrainteligencia, recabar las pruebas para poder castigar a los culpables, ya sean de la delincuencia organizada común o de la delincuencia organizada constitucional. Perdóneme que le ponga un reto para que en un minuto, en el minuto que nos resta, nos pueda decir entonces, a partir de todos y tras de que ya se legalice o normalice, pues sí, se legalice la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles con fines de seguridad pública. Sí, José Ángel, voy a intentar sintetizarlo. En mi opinión, lo positivo es que ya van a actuar los militares con certidumbre legal, bajo la luz y bajo la guía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como no lo venían haciendo. Una cuestión negativa es que los expone, o una contra para ellos mismos, expone a las Fuerzas Armadas virtud de que pues ellos no están capacitados o preparados, las fuerzas castrenses, para llevar actividades, como lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actividades de prevención del delito o de seguridad pública. Se irán enseñando sobre la marcha, y es una cuestión que no es tan positiva, sino lo contrario. El aprendizaje, y esa curva de aprendizaje puede ser costosa en virtud de que podrían vulnerar o violar derechos humanos, aunque el acuerdo y el decreto es muy contundente en que deben de apegarse al respeto de las garantías individuales y derechos humanos sin vulnerar los mismos. Doctor Francisco Jiménez Reynoso, muchísimas gracias, muy amable. Un placer, con mucho gusto, estamos a la orden, José Ángel.